¿Cuándo fue la última vez que dijiste, con absoluta firmeza, basta? No más. No un gesto de rabia momentánea, no una queja que se pierde en el aire, sino una decisión silenciosa que nace desde lo más hondo de tu ser. Una decisión que corta, como una espada, aquello que no alimenta tu alma. En la vida, nos enseñan a perseguir, a resistir, a acumular. Se nos repite que retirarse es fracasar, que dejar algo atrás es señal de debilidad. Pero lo que nadie nos explica es que hay una fuerza superior, más digna, más sabia, la fuerza de apartarse de lo que no nos fortalece. Esa es la verdadera victoria estoica. Imagina un guerrero romano en medio del fragor de la batalla. Todos esperan que luche hasta la extenuación, que caiga con la espada en la mano. Pero ese guerrero, consciente de que la lucha en ese frente ya no aporta nada, decide replegarse para proteger a sus hombres, para preservar la vida y reorganizar su estrategia. ¿Lo llamarías cobarde? No, lo llamarías sabio. Porque entendió que la dignidad no está en morir sin sentido, sino en vivir con propósito. Así funciona también en nuestras batallas diarias. No todas merecen nuestra energía. No todas merecen nuestra sangre ni nuestras lágrimas. Algunas simplemente deben terminar con un gesto sencillo pero definitivo. Un no más pronunciado en silencio, pero grabado en el alma. El emperador Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: si algo no es bueno para tu alma, apártate de ello, aunque todo el mundo lo celebre. Estas palabras, que atravesaron siglos, siguen resonando porque describen una verdad eterna. Lo que no nos fortalece, tarde o temprano, nos destruye. Y la valentía no consiste en aguantar lo inaguantable, sino en reconocer el momento exacto en que hay que marcharse. Pero déjame preguntarte, ¿cuántas veces te has quedado en un lugar que ya te consumía? Quizás en un trabajo que mataba tu espíritu, en una relación que apagaba tu luz, o en un hábito que poco a poco erosionaba tu dignidad. ¿Cuántas veces confundiste perseverancia con esclavitud, lealtad con autoengaño, paciencia con renuncia a ti mismo? El silencio de una decisión definitiva tiene un poder que supera cualquier discurso. No necesitas gritar, no necesitas justificarte, no necesitas explicar. Basta con cerrar una puerta. Basta con dar un paso atrás y pronunciar dentro de ti esas dos palabras. No más. Y de pronto, lo imposible ocurre. La carga que llevabas se desvanece, el aire se vuelve más ligero, y tu mirada, antes nublada, se aclara. Descubres que la verdadera fortaleza no estaba en resistir la tormenta, sino en elegir salir de ella. Vivimos atrapados en una sociedad que glorifica la resistencia ciega. Aguantar un jefe tóxico, permanecer en un círculo social vacío, mantener hábitos que nos enferman. Todo en nombre de la costumbre, de la seguridad o del qué dirán. ¿Pero acaso Marco Aurelio no nos enseñó que la opinión de los demás es humo? ¿Acaso Epicteto no repitió una y otra vez que somos libres en la medida en que sabemos elegir lo que depende de nosotros? Decir no más es un acto de liberación. Es romper cadenas invisibles. Es reclamar la dignidad de tu tiempo, de tu energía y de tu alma. Y aunque el mundo pueda llamarlo rendición, tú sabes en lo profundo que es la mayor de las victorias. Porque retirarse no es huir. Retirarse es avanzar hacia ti mismo. Es decirle al universo: elijo lo que me fortalece y me aparto de lo que me debilita. Esa decisión, silenciosa pero firme, tiene un eco que transformará cada aspecto de tu vida. Imagina la serenidad de una persona que ya no negocia con lo que le roba la paz. Que no discute con la mediocridad, que no suplica atención, que no se aferra a lo que muere. Esa serenidad es la corona de quien aprendió a retirarse a tiempo. Y ese puede ser tu camino. Quizás hoy mismo. Quizás mientras escuchas estas palabras, hay algo en tu vida que ya pide, con urgencia, ese gesto. Una relación, un trabajo, un hábito, una dinámica que sabes que no te hace bien. El silencio interior ya lo ha susurrado. No más. Lo único que falta es que tengas el valor de escucharlo. La pregunta no es si podrás resistir un poco más, sino, ¿cuánto de tu alma estás dispuesto a sacrificar por algo que no te fortalece? Y la respuesta estoica es clara: ni un solo segundo más. En este viaje que comenzamos juntos, quiero invitarte a reflexionar.
¿Qué significa para ti retirarte con dignidad? ¿Qué áreas de tu vida necesitan hoy esa espada invisible que corta con firmeza lo que ya no alimenta tu espíritu? Este es el inicio de un camino de lucidez y coraje. Un camino donde el acto más poderoso no es conquistar, sino soltar. Donde el verdadero triunfo no es imponerse, sino decir, con calma, con nobleza y con absoluta firmeza: no más. Hay palabras que se pronuncian y se olvidan, frases que flotan en el aire y se desvanecen como humo. Y luego está esa expresión sencilla pero definitiva: no más. Dos palabras cortas, casi susurradas, pero capaces de transformar el rumbo de una vida entera. ¿Por qué tiene tanta fuerza? Porque encierra en sí misma la semilla de la libertad. Porque marca un límite invisible que ningún otro puede traspasar. Porque es el instante exacto en el que decides dejar de ser esclavo de lo que te daña y comienzas a ser dueño de lo que eliges. La mayoría de las veces vivimos arrastrados por inercias. Seguimos en un trabajo que nos vacía porque ya hemos invertido demasiado, permanecemos en relaciones que nos hieren porque quizás cambien algún día, mantenemos hábitos que nos destruyen porque es lo que siempre hemos hecho. Y sin darnos cuenta, esas excusas se convierten en barrotes. Nos vamos encerrando en una prisión forjada por el miedo a soltar. El no más rompe esos barrotes. No es un grito de rabia, no es un gesto de desesperación. Es una declaración de dignidad. Es reconocer que tu tiempo es limitado, que tu energía es sagrada, y que tu alma merece entornos que la fortalezcan, no cadenas que la consuman. Marco Aurelio, que cargaba sobre sus hombros el peso de un imperio, escribió en medio del cansancio y la soledad: detente y pregúntate, ¿esto que hago me eleva o me rebaja? Esa es la esencia del no más. No se trata de odiar, ni de juzgar, ni de despreciar. Se trata de discernir con claridad y tener el coraje de cortar lo que no sirve a tu crecimiento. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has sentido que estabas luchando contra una corriente que te arrastraba en dirección contraria a tu esencia? ¿Cuántas veces te levantaste con el corazón pesado, repitiendo rutinas que apagaban tu fuego interior? En esos momentos, lo único que faltaba era pronunciar con firmeza: no más. El poder de esta decisión no está en la palabra en sí, sino en lo que despierta dentro de ti. Cuando dices no más, algo cambia en tu postura, en tu mirada, en la manera en que caminas por la vida. Ya no eres un espectador que soporta, sino un protagonista que elige. Ya no estás encadenado al pasado, sino abierto a un futuro distinto. El no más es también un acto de protección. No contra el mundo exterior, sino contra la corrosión interior. Porque cada vez que aceptamos lo inaceptable, traicionamos un poco nuestra propia dignidad. Cada vez que toleramos lo que nos destruye, perdemos un fragmento de nuestra alma. Decir no más es decirle a la vida: mi paz vale más que cualquier hábito, que cualquier relación, que cualquier comodidad. Muchos temen a esta decisión porque creen que les dejará vacíos. Si digo no más, ¿qué quedará? ¿Quién seré sin esto? Pero lo cierto es que el vacío que queda no es pérdida, es espacio. Espacio para lo nuevo, para lo auténtico, para lo que realmente está alineado con tu esencia. El filósofo Séneca lo expresó con claridad: no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. ¿Y cómo lo perdemos? Precisamente cuando posponemos ese no más, cuando seguimos regalando horas, años, energía y alma a lo que ya no tiene sentido. Cada día que retrasas la decisión es un día que no recuperas. El no más no se trata de romper por rabia, sino de cerrar con sabiduría. Es el gesto sereno del que reconoce que ha llegado el momento de proteger su dignidad. Es como el marinero que, al ver la tormenta acercarse, decide cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde. No espera a que el barco se hunda. Actúa con lucidez y se salva. Ahora bien, pronunciar esas dos palabras exige valentía. No cualquier valentía. No la del combate externo, sino la del combate interno. Porque el verdadero enemigo no es el jefe tóxico, ni la relación vacía, ni el hábito destructivo. El verdadero enemigo es tu propio miedo a soltar. Ese miedo que te susurra: quédate un poco más. Aguanta, tal vez cambie. Ese miedo es hábil, convincente, seductor.
pero el no más lo silencia de golpe. Y en ese silencio, en esa calma después del corte, descubres algo que el miedo nunca quiso que supieras. Que eres más fuerte de lo que pensabas, que la vida no termina cuando cierras una puerta, sino que comienza de nuevo con cada paso que das hacia adelante. Míralo así. Cada no más que pronuncias con dignidad es una victoria invisible. Nadie aplaude, nadie lo celebra, a veces ni siquiera lo entienden. Pero en tu interior sientes la expansión, sientes la paz. Y esa paz es el signo inequívoco de que elegiste bien. Quizás ahora mismo hay un área de tu vida que necesita esas palabras. Tal vez lo sabes desde hace tiempo, pero aún no lo has reconocido. El poder del no más está disponible para ti en este instante, no mañana, no en un futuro incierto. Hoy. Porque cada día que lo retrasas, tu alma se apaga un poco más. Y recuerda, no se trata de odio, sino de amor. Amor por ti mismo, por tu dignidad, por tu paz. Decir no más es uno de los actos más profundos de autocompasión. Es decir, me respeto lo suficiente como para no permanecer donde mi esencia se marchita. Al final, el no más no es un final, sino un comienzo. El comienzo de un camino más ligero, más sereno, más fiel a lo que eres. Y si decides pronunciarlo, aunque tiemblen tus manos y tu voz, descubrirás lo que los estoicos sabían desde siempre. Que la verdadera fuerza no está en aguantar lo insoportable, sino en apartarse de ello con dignidad. El trabajo, nos dicen desde pequeños, es la vía para construir una vida. Nos enseñan que la carrera define quiénes somos. Que nuestra identidad se resume en un cargo, en un título, en una tarjeta de presentación. Y sin embargo, ¿cuántas veces ese mismo trabajo, que debería dignificar, se transforma en una cadena invisible que arrastra el alma hacia la fatiga y el vacío? El mundo moderno glorifica la productividad. Se premia al que permanece hasta tarde, al que responde correos a medianoche, al que nunca descansa. Pero detrás de esa aparente admiración, ¿qué queda? Un cuerpo agotado, una mente saturada y un espíritu que apenas respira. El trabajo, cuando deja de tener propósito, no es más que esclavitud disfrazada de éxito. Marco Aurelio lo entendía bien. Haz lo que debas hacer, pero hazlo con sentido. Porque de nada sirve la acción si no eleva tu espíritu. Y aquí está la clave. No se trata de trabajar menos o de rechazar el esfuerzo. Se trata de preguntarte si tu trabajo actual fortalece tu alma o la debilita. Si cada jornada te acerca a la persona que deseas ser, o por el contrario te aleja de ella, piénsalo. ¿Cuántas veces te has levantado sin ganas, arrastrando los pies, sintiendo que cada día era una repetición vacía del anterior? ¿Cuántas veces tu talento, tu creatividad, tu pasión quedaron encerrados en tareas mecánicas, en reuniones interminables, en proyectos que no te representan? Ese es el momento en el que la carrera se convierte en cadena. El estoicismo nos invita a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. No siempre podemos controlar el mercado, los jefes, la economía. Pero siempre podemos controlar nuestra respuesta. Quedarnos por miedo o retirarnos por dignidad. A veces, decir no más en el ámbito laboral es el acto más valiente que podemos realizar. No significa abandonar toda responsabilidad. Significa elegir un camino distinto, uno que esté alineado con tu esencia. Porque seguir en un trabajo que consume tu alma es como remar con todas tus fuerzas en un barco que se hunde. Mucho esfuerzo, cero destino. Déjame contarte una escena que ilustra esta verdad. Un alto directivo, tras 20 años escalando puestos, un día se miró al espejo y se dio cuenta de que ya no reconocía al hombre frente a él. Había ganado títulos, propiedades, reconocimiento. Pero había perdido su risa, sus pasiones, su paz interior. Ese día, sin dramatismos, decidió dejarlo todo. No fue una huida, fue un regreso. Un regreso a sí mismo. Muchos lo llamaron loco. Pero él entendió lo que los estoicos habían enseñado siglos antes, que ninguna riqueza compensa la pobreza del alma. El trabajo debe ser un puente, no una prisión. Debe ser una forma de servir, de crecer, de dejar huella. Cuando se convierte en una carga que mata la dignidad, el verdadero éxito está en retirarse con serenidad.
porque no eres tus horarios, ni tus correos, ni tus informes. Eres mucho más. Séneca escribió: ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Si tu trabajo actual no tiene puerto, si no hay un propósito que justifique el esfuerzo, ¿para qué sigues navegando? Cada día invertido en un camino sin sentido es un día robado a tu verdadera misión. El miedo, por supuesto, siempre aparece. ¿Y si no encuentro algo mejor? ¿Y si fracaso? ¿Y si me arrepiento? Pero no es mayor el fracaso de seguir encadenado a lo que te apaga. ¿No es más triste llegar al final de tu vida y descubrir que has pasado décadas sirviendo a un propósito que nunca fue tuyo? La valentía estoica no consiste en soportar eternamente lo insoportable, sino en reconocer cuando una batalla ya no merece tu energía. Retirarse del trabajo que destruye tu espíritu no es derrota. Es sabiduría. Es decirle a la vida: elijo la calidad de mis días sobre la cantidad de mis ingresos. Piensa en tu futuro. Imagina llegar a la vejez con el corazón sereno, sabiendo que tu tiempo fue invertido en algo que reflejaba lo mejor de ti. Ahora imagina lo contrario. Mirar atrás y darte cuenta de que tu vida se consumió en oficinas grises, en tareas sin alma, en compromisos que nunca elegiste. ¿Qué opción prefieres? El trabajo digno no es el que paga más, sino el que respeta tu esencia. El que no te obliga a vender tu paz por un salario. El que te permite ser humano, no una máquina. Cuando encuentres ese camino, sabrás que cada jornada es una contribución a tu crecimiento, no una condena que soportar. Si hoy tu carrera se siente como cadena, escucha la voz interior que ya te lo está diciendo: no más. No se trata de renunciar a todo sin pensar, sino de planear con conciencia, de abrir espacio a lo que sí nutre tu espíritu. Puede que al principio dé miedo, pero la libertad siempre empieza con un paso incierto. Y ese paso puede ser tuyo hoy. Porque al final, nadie recordará tus informes, tus horas extras ni tus reuniones. Lo que quedará será la huella de tu espíritu. Si viviste con dignidad, si trabajaste con propósito, si supiste retirarte a tiempo de lo que no te fortalecía. El verdadero éxito no es llegar más alto en la escalera del mundo, sino no perderte a ti mismo mientras subes. Y si tu trabajo actual te encadena, la decisión más sabia, más noble y más valiente que puedes tomar es esta: soltar las cadenas y volver a caminar ligero hacia un destino que sí merece tu vida. Las relaciones son el lugar donde el alma se prueba cada día. Ahí se reflejan nuestras virtudes, pero también nuestras debilidades. Un vínculo auténtico puede elevarnos, darnos fuerza, inspirarnos a ser mejores. Pero también hay vínculos que poco a poco corroen, que nos restan energía, que sofocan nuestra esencia. Y lo más difícil no es reconocerlos, sino tener el valor de decir: no más. Nos enseñan a valorar la lealtad por encima de todo, a aguantar incluso cuando duele, a creer que amar significa soportar. Pero la verdad es que la lealtad malentendida se convierte en cadena. El amor mal dirigido se transforma en prisión. Y el estoico lo sabe. No está obligado a quedarse donde su dignidad es pisoteada. Marco Aurelio escribió: ama a los hombres, pero mantente libre. ¿Qué significa esto? Significa que podemos amar profundamente, pero nunca hasta el punto de perder la libertad interior. Podemos dar lo mejor de nosotros, pero nunca hasta el extremo de renunciar a lo que somos. Imagina un fuego. El fuego da calor, ilumina, transforma. Pero si alguien lo apaga constantemente con agua, ¿qué ocurre? Tarde o temprano, esa llama desaparece. Así sucede con el alma en una relación tóxica. Por mucho que quieras mantenerla viva, si todo lo que recibes es desprecio, indiferencia o manipulación, la llama se extingue. Y tu deber es protegerla. No se trata de odiar a nadie. El odio solo añade cadenas. Se trata de comprender que no puedes salvar a alguien a costa de hundirte tú. Que amar no significa destruirse. Que ayudar no significa tolerar abusos. Que acompañar no significa perderte en el camino. ¿Cuántas veces has permanecido en una relación que ya no era hogar, sino campo de batalla? Quizás una amistad que solo te buscaba cuando necesitaba algo. Quizás un amor que exigía todo pero ofrecía nada. Quizás un vínculo familiar que no respetaba tus límites. En todos esos casos, el no más es un acto de autorrespeto. Es decir,
Te deseo bien, pero no a costa de mi paz. Séneca lo dijo con claridad. Quien es esclavo de otro no es libre, pero quien es esclavo de sí mismo es el más encadenado de todos. Permanecer en un vínculo tóxico no es lealtad hacia el otro, es esclavitud hacia tu propio miedo. Miedo a la soledad, miedo al juicio, miedo a empezar de nuevo. El verdadero coraje está en romper el círculo, en entender que la soledad momentánea es preferible a una compañía que hiere, que la libertad vale más que cualquier presencia que robe tu esencia. Quizás pienses, ¿y si al irme pierdo a alguien importante? Pero pregúntate con honestidad, ¿qué pierdes realmente? ¿A una persona o a la ilusión de lo que creías que era? Porque si un vínculo no respeta tu alma, nunca fue auténtico. Lo auténtico no destruye, no asfixia, no humilla. Decir, no más en una relación tóxica no es un acto de frialdad, es un acto de compasión. Compasión contigo mismo, porque reconoces tu derecho a vivir en paz. Y paradójicamente, también compasión hacia el otro, porque al poner límites le muestras la verdad que nunca quiso ver. La dignidad no se negocia. Si permites que alguien cruce constantemente tus fronteras, estás enseñando que tu alma es terreno libre para ser invadido. El estoico, en cambio, levanta murallas invisibles. No de rencor, sino de claridad. Y esas murallas dicen, hasta aquí, aquí me respeto, aquí cuido mi paz. Recuerda que no puedes controlar el corazón ajeno. No puedes obligar a nadie a cambiar, a valorar, a amar como tú deseas. Pero sí puedes decidir dónde permaneces y dónde te retiras. Esa es tu verdadera libertad. La sociedad a veces juzga. ¿Cómo pudiste dejar a tu amigo de toda la vida? ¿Cómo pudiste terminar esa relación? ¿Cómo pudiste alejarte de tu propia sangre? Pero lo que esa sociedad no ve es que tu alma estaba siendo sofocada. Y ningún deber externo justifica el abandono de ti mismo. El respeto hacia ti mismo es la primera piedra de todas las demás relaciones. Si no te respetas, nadie lo hará. Si no marcas límites, otros los borrarán. Si no dices no más, vivirás atrapado en un círculo de heridas interminables. No temas soltar. Lo que es verdadero no se pierde con un no más. Lo que es falso, en cambio, se derrumba al primer límite. Y mejor que se derrumbe, porque en ese derrumbe se libera el espacio para lo auténtico. Imagina la paz de una vida rodeada solo de vínculos que nutren, que elevan, que respetan tu dignidad. Esa paz comienza con un acto sencillo pero profundo, soltar lo que te hiere. Y aunque al principio duela, descubrirás que el dolor es pasajero, mientras que la libertad conquistada es eterna. El estoicismo no nos invita a aislarnos, sino a elegir con sabiduría. A dar amor, sí, pero a no regalar nuestra alma a quien no sabe valorarla. A compartir el camino, sí, pero solo con aquellos que no confunden compañía con dominación. Así que pregúntate hoy, ¿qué relación en tu vida se ha convertido en una carga? ¿A quién sigues permitiendo entrar en tu alma sin pagar el precio del respeto? Y, lo más importante, ¿estás dispuesto a decir no más para recuperar tu paz? No olvides esto. Retirarte de un vínculo tóxico no es cerrar el corazón. Es abrirlo de nuevo hacia lo que merece entrar. Es elegir la dignidad sobre la dependencia, la serenidad sobre el miedo, la autenticidad sobre la apariencia. Porque al final, el verdadero amor, la verdadera amistad, la verdadera familia, nunca exigirán que sacrifiques tu esencia. Y si alguien lo exige, la respuesta más noble, más estoica, más poderosa que puedes dar es la misma que te libera. No más. No siempre son las grandes tragedias las que desgastan el alma. Muchas veces, son los pequeños gestos repetidos día tras día los que van debilitando lentamente nuestra fortaleza interior. Esos gestos, convertidos en rutinas, reciben el nombre de hábitos. Y mientras algunos nos elevan, otros se convierten en enemigos silenciosos que, sin que lo notemos, nos roban la energía, la claridad y la paz. El peligro de los malos hábitos no está en su fuerza inmediata, sino en su constancia. No destruyen en un solo golpe, sino que erosionan gota a gota, como el agua que desgasta la roca con el paso del tiempo. Y lo más alarmante es que muchas veces los justificamos. Decimos, no pasa nada, solo hoy. No es tan grave. Mañana cambio. Pero ese mañana rara vez llega. Marco Aurelio advertía,
La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Nosotros podríamos ampliarlo. La vida de un hombre también es lo que sus hábitos hacen de ella. Porque cada acto, por pequeño que parezca, va moldeando la dirección de nuestra existencia. Piénsalo un instante. ¿Qué ocurre cuando te entregas sin control a la distracción constante del teléfono? Al principio parece inofensivo. Solo unos minutos en redes sociales. Solo un vídeo más. Pero con el tiempo, descubres que tu mente ya no soporta el silencio. Que tu atención se fragmenta, que has perdido la capacidad de concentrarte en lo esencial. Ese hábito, que parecía insignificante, se convierte en un ladrón invisible de tu paz. O piensa en la procrastinación, ese hábito de dejar todo para después. Cada tarea postergada no solo acumula trabajo, acumula ansiedad, acumula culpa. Y, sin darte cuenta, tu vida entera se llena de pendientes que pesan más que una cadena. Séneca decía, mientras perdemos el tiempo, la vida pasa. ¿Cuántas veces has sentido que tu día se evaporó sin haber hecho lo que realmente importaba? Otros hábitos se esconden bajo la máscara del placer. Comer sin medida, dormir más de lo necesario, buscar distracciones que apagan la incomodidad momentánea pero no resuelven el vacío interior. No son vicios que estallan de inmediato, sino pequeñas concesiones que, acumuladas, se convierten en barrotes invisibles. Lo más difícil de enfrentar en los hábitos tóxicos es que no vienen de fuera. No es un jefe abusivo, no es una relación dañina. Son cadenas que tú mismo te colocas día tras día. Y por eso, romperlas exige una valentía distinta. La valentía de enfrentarte a ti mismo. El estoicismo nos enseña a observarnos con claridad. A preguntarnos, ¿este hábito fortalece mi alma o la debilita? La respuesta, muchas veces, ya la conocemos, aunque nos dé miedo aceptarla, porque aceptar implica responsabilizarse, y responsabilizarse implica actuar. Decir, no más a un hábito nocivo es uno de los actos más revolucionarios que existen. No necesitas proclamarlo al mundo, basta con decidirlo en silencio, con convicción. No más a la excusa de solo por hoy. No más a la trampa de no es tan grave. No más a esa rutina que te mantiene pequeño cuando tu alma está llamada a ser grande. Pero hay algo importante. No basta con vaciar, hay que llenar. No basta con cortar un hábito destructivo. Hay que sustituirlo por uno que alimente tu espíritu. El vacío sin dirección se convierte en recaída. La transformación real ocurre cuando dices, no más a lo que te destruye y sí a lo que te fortalece. Si dejas el hábito de la distracción, cultiva el hábito de la lectura, de la reflexión, del silencio. Si cortas con la procrastinación, abraza la disciplina de hacer lo importante primero. Si sueltas el exceso de ruido, conquista el arte de la contemplación. Así, cada renuncia se convierte en un nacimiento. Los malos hábitos no se vencen de golpe. Se vencen con constancia, con paciencia, con la firmeza de repetir todos los días. Hoy, elijo lo que me fortalece. Cada día que lo logras, aunque sea en un detalle mínimo, es una victoria silenciosa. Una victoria que nadie aplaude, pero que tú sientes en la serenidad de tu espíritu. El enemigo silencioso de tu alma no es la dificultad externa, sino la concesión interna. Cada vez que cedes al hábito nocivo, le entregas un fragmento de tu libertad. Cada vez que lo derrotas, recuperas un fragmento de tu dignidad. Y esa suma, con el tiempo, construye una vida entera de paz o de esclavitud. Pregúntate ahora mismo, ¿qué hábito en tu vida ya no tiene cabida? ¿Qué rutina, qué gesto repetido está apagando tu fuego interior? Y lo más importante, ¿qué estás dispuesto a hacer hoy para cortarlo de raíz? Recuerda, los malos hábitos no esperan. No dicen volveré mañana. Están contigo en cada instante. Y el único antídoto es la decisión diaria de apartarte de ellos. Marco Aurelio decía, la verdadera libertad consiste en ser dueños de nosotros mismos. Ser dueño de ti mismo es dominar tus hábitos, no al revés. Es decir, no más a la esclavitud de lo repetido sin sentido y abrir espacio a lo que nutre, eleva y fortalece tu esencia. Porque al final, no son los grandes gestos los que determinan tu vida, sino la suma de los pequeños actos repetidos cada día. Y si tienes el valor de revisar tus hábitos, de cortar lo que te destruye y de cultivar lo que te dignifica,
habrás dado un paso inmenso hacia la serenidad que los estoicos llamaban virtud. Así que hazte esta pregunta antes de dormir cada noche: ¿qué hice hoy que fortaleció mi alma? Y si la respuesta no te convence, recuerda que mañana tendrás otra oportunidad de decir con firmeza, con calma y con sabiduría: no más. La soledad. Una palabra que a muchos les provoca miedo, incomodidad, rechazo. Vivimos en un mundo que glorifica la compañía constante, la conexión inmediata, el ruido interminable de voces, pantallas y notificaciones. Se nos ha hecho creer que estar solo es estar incompleto, que la soledad es un castigo que debemos evitar a toda costa. Pero los estoicos sabían algo distinto. La soledad no es ausencia, es presencia. No es vacío, es espacio. No es condena, es refugio. Y sobre todo, no siempre es impuesta. Muchas veces puede ser elegida como un acto supremo de libertad. Marco Aurelio, rodeado de ejércitos, consejeros, enemigos y aduladores, encontraba en sus noches solitarias el momento para escribir las palabras que siglos después seguirían iluminando a la humanidad. En medio de la vorágine del poder, se retiraba a sí mismo para escucharse, para recordar qué significaba ser hombre, qué significaba ser virtuoso. Esa soledad no era debilidad. Era disciplina, era raíz, era fortaleza. ¿Por qué tememos tanto estar solos? Porque la soledad nos muestra lo que realmente somos. Cuando el ruido externo se apaga, no queda más que nuestra propia voz. Y a veces esa voz duele, porque revela verdades incómodas, porque desnuda carencias, porque nos enfrenta con lo que hemos evitado mirar. Pero justo ahí, en ese espejo silencioso, comienza la verdadera transformación. La soledad elegida es un acto de valentía. Es decir, me aparto del ruido no porque odie al mundo, sino porque necesito escucharme, porque necesito reconstruirme, porque necesito volver a lo esencial. Es comprender que uno no puede dar nada verdadero a los demás si no ha aprendido primero a encontrarse consigo mismo. ¿De qué sirve rodearse de multitudes si en el fondo uno se siente vacío? ¿De qué sirve llenar la agenda de compromisos sociales si la mente sigue inquieta, agotada, dispersa? La compañía sin sentido es solo otra forma de soledad, la más cruel, porque te engaña haciéndote creer que no estás solo, cuando en realidad tu alma sigue abandonada. En cambio, la soledad consciente es fértil. Es el terreno donde germinan las ideas más claras, las decisiones más firmes y la serenidad más profunda. Allí no hay máscaras que sostener, ni papeles que interpretar. Allí eres simplemente tú, con tus luces y tus sombras, con tus heridas y tus fuerzas. Y ese encuentro, aunque pueda doler, es el inicio de toda sanación. Muchos confunden la soledad con aislamiento, pero no son lo mismo. El aislamiento es huida, es miedo, es resentimiento hacia el mundo. La soledad elegida, en cambio, es encuentro, es calma, es reconciliación contigo mismo. No es cerrar la puerta para siempre, es cerrarla un momento para ordenar tu interior antes de abrirla de nuevo con dignidad. El estoico no teme la soledad porque sabe que nunca está verdaderamente solo. Siempre le acompaña su razón. Siempre le acompaña su conciencia. Siempre le acompaña la naturaleza misma que lo abraza en cada respiración. Y, sobre todo, sabe que estar a solas no significa estar vacío, sino estar lleno de lo esencial. Piensa en un guerrero que, antes de la batalla, se retira a un rincón silencioso para concentrarse. O en un artista que se encierra en su taller para dar forma a su obra. O en un anciano sabio que contempla en silencio la puesta de sol. Ninguno de ellos huye del mundo. Lo que hacen es prepararse para volver a él con más claridad, con más fuerza, con más propósito. Así funciona la soledad consciente. Pero claro, elegir la soledad exige romper con las expectativas sociales. ¿Cuántas veces has escuchado frases como, estás demasiado solo, deberías salir más, la soledad no es buena? Son voces que reflejan el miedo colectivo a estar consigo mismos. Porque quien nunca se ha atrevido a enfrentarse a su propia compañía difícilmente entenderá el valor de ese acto. El reto es este: aprender a estar solo sin sentirse abandonado, a disfrutar de tu propia presencia como disfrutas de la de un amigo leal.
Cultivar la lectura, la escritura, la meditación, el silencio. Convertir la soledad en un taller interior donde trabajas en lo que más importa, tu alma. Séneca lo expresó con sabiduría. Nunca estamos menos solos que cuando estamos con nosotros mismos. En ese espacio íntimo, el ruido del mundo se desvanece y se escucha lo que de verdad importa. Y entonces descubres que no necesitas tanto como creías, que no dependes de la aprobación externa, que tu paz no está en manos ajenas. La soledad elegida también es un filtro. Te enseña quién realmente merece estar en tu vida. Porque cuando aprendes a estar bien contigo mismo, ya no aceptas cualquier compañía por miedo al vacío. Solo dejas entrar a quienes aportan valor, a quienes respetan tu esencia, a quienes no interrumpen tu paz. Imagina que decides pasar un tiempo en soledad, lejos del ruido, lejos de las distracciones. Al principio sentirás incomodidad, como quien entra en una habitación oscura. Pero poco a poco, tus ojos se acostumbran. Empiezas a ver lo que antes ignorabas. Tus verdaderos deseos, tus miedos, tus fuerzas, tus sueños. Y cuando sales de esa habitación, lo haces renovado, con una claridad que el ruido nunca te habría permitido. Así que no huyas de la soledad, abrázala. No la veas como un castigo, sino como una oportunidad. Porque en ese espacio silencioso reside la posibilidad de redescubrir quién eres y qué deseas realmente de la vida. Y cuando lo descubras, tu andar será más firme, tu voz más clara y tu corazón más ligero. La soledad no es enemiga, es maestra. Y como toda maestra, a veces es exigente, pero siempre justa. Te muestra lo que necesitas aprender, aunque duela. Y si tienes el valor de escucharla, te entregará un tesoro que ningún ruido del mundo puede ofrecer. La paz de estar completo contigo mismo. Pregúntate hoy, ¿estás huyendo de la soledad o la estás eligiendo? ¿Te asusta su silencio o confías en su enseñanza? Y, sobre todo, ¿cuándo fue la última vez que te diste el regalo de estar solo, no por obligación, sino por decisión? Porque al final, el que sabe elegir la soledad, nunca teme perder nada. Ha encontrado en sí mismo la compañía más fiel. Y eso lo convierte en alguien verdaderamente libre. Desde que nacemos, la sociedad empieza a susurrarnos al oído lo que deberíamos hacer. Estudia esto, trabaja en aquello, cásate a esta edad, ten hijos, compra una casa, acumula títulos, busca reconocimiento. Como un coro interminable, esas voces externas marcan un camino que rara vez cuestionamos, porque tememos lo que ocurrirá si nos atrevemos a desviarnos. Sin embargo, llega un momento en el que esas expectativas pesan más que una cadena. Y entonces, el alma comienza a gritar en silencio. Esto no es mío. Esto no me pertenece. El estoicismo nos recuerda que no nacimos para vivir según la mirada de los demás, sino para vivir en concordancia con nuestra propia naturaleza. Marco Aurelio escribió: «Es una desgracia que un hombre viva toda su vida y no se dé cuenta de lo que es en verdad». Y esa es precisamente la trampa de las expectativas sociales. Nos empujan a construir una vida que parece exitosa por fuera, pero vacía por dentro. Una vida que satisface al público, pero que deja al protagonista agotado y sin propósito. ¿Cuántas veces has sentido que hacías algo no por deseo propio, sino por miedo a defraudar a otros? Quizás aceptaste un trabajo porque era respetable, aunque no te llenaba. Quizás mantuviste una relación porque era lo correcto, aunque tu corazón ya estaba en otro lugar. Quizás sacrificaste sueños porque alguien te dijo que no eran realistas. Esa es la prisión de las expectativas. Vivir para otros mientras olvidas vivir para ti. La presión social es insidiosa porque viene disfrazada de normalidad. Todo el mundo lo hace, te dicen. Así se ha hecho siempre. Pero lo que todo el mundo hace no siempre es lo correcto. Lo que siempre se ha hecho no siempre es lo justo. Y el precio de obedecer ciegamente es demasiado alto. La renuncia a tu autenticidad. Decir no más a las expectativas externas es uno de los actos más liberadores que existen. No significa despreciar a la sociedad ni vivir en aislamiento. Significa recordar que tu vida te pertenece, que tus pasos solo deben obedecer a tu conciencia, no al ruido de la multitud. El estoico sabe que la aprobación de los demás es frágil, voluble, efímera.
Hoy te aplauden, mañana te critican. Hoy eres admirado, mañana olvidado. ¿Vas a hipotecar tu vida entera por algo tan inestable? Séneca lo dijo con crudeza. Vive según tu naturaleza, no según la opinión ajena. Rechazar las expectativas impuestas no es rebeldía sin sentido, es lucidez. Es comprender que no puedes gastar tu breve tiempo en cumplir sueños que no son tuyos. Que tu energía no puede diluirse en intentar encajar en moldes diseñados por otros. Que la dignidad consiste en elegir tu camino aunque nadie lo entienda. Imagina por un momento que decides dejar atrás esas voces externas. Que te preguntas con honestidad, ¿qué quiero yo? Más allá de lo que esperan de mí. Tal vez descubras que tu vocación no está en la oficina elegante, sino en un oficio humilde que amas. Tal vez comprendas que tu felicidad no está en una gran casa, sino en una vida sencilla y libre. Tal vez reconozcas que tu valor no depende de cuántos te aplauden, sino de cuán fiel eres a ti mismo. Claro que el precio es alto. Rechazar las expectativas sociales implica incomodar. Implica que te juzguen, que te señalen, que digan que estás loco. Pero piensa, ¿acaso no juzgarán de todos modos? Hagas lo que hagas. La diferencia es que si obedeces, perderás tu esencia. Si eliges tu camino, ganarás tu libertad. El verdadero estoico no se deja arrastrar por la corriente. Camina en ella, sí, pero sin perder su dirección. Sabe adaptarse, pero nunca someterse. Y cuando la presión externa amenaza con desviarlo, levanta su muro invisible y dice, no más. No más vivir según guiones ajenos. No más ser actor de una obra que no escribí. Piénsalo así. La sociedad es como un teatro. Cada uno recibe un papel, un guión, unas instrucciones. Pero el estoico sabe que puede bajarse del escenario y escribir su propia obra. Tal vez el público no lo entienda. Tal vez los aplausos se conviertan en silencio. Pero ese silencio, lejos de ser fracaso, es la prueba de que ahora actúa según su verdad. Cuando rechazas las expectativas que no son tuyas, algo extraordinario ocurre. Descubres que nunca estuviste obligado, que siempre tuviste el poder de decidir, que la jaula estaba abierta y que el carcelero eras tú mismo. Y esa conciencia, aunque llegue tarde, es el inicio de una vida auténtica. Pregúntate ahora, ¿cuántas de tus decisiones fueron realmente tuyas? ¿Y cuántas fueron dictadas por la presión, el miedo o la mirada ajena? Si descubres que has vivido demasiado tiempo para otros, no te castigues. Agradece la lucidez de verlo hoy, porque hoy puedes comenzar a vivir de verdad. Decir no más a las expectativas sociales no significa rechazar el mundo. Significa habitarlo desde tu centro, desde tu verdad. Significa contribuir no desde la obediencia ciega, sino desde la autenticidad. Y esa contribución, aunque sea pequeña, es mucho más valiosa que una vida entera de apariencias. Al final, no serás recordado por lo bien que encajaste en los moldes de tu tiempo, sino por la huella única que dejaste al atreverte a ser tú mismo. Y esa huella comienza el día que decides, con serenidad y con firmeza. No más. Desde siempre, la sociedad ha celebrado una imagen de fuerza asociada a la resistencia ciega. Aguantar sin quejarse. Seguir adelante a cualquier precio. Mantenerse en pie aunque todo duela. Pero, ¿y si esa idea de fuerza fuera incompleta? ¿Y si la verdadera grandeza no estuviera en resistir hasta romperse, sino en reconocer el momento exacto de retirarse para poder renacer? El pensamiento estoico nos invita a redefinir lo que significa ser fuerte. La fuerza no es obstinación, no es testarudez, no es sacrificarse sin propósito. La fuerza auténtica es lucidez. Es saber discernir qué batallas merecen nuestra energía y cuáles solo nos desgastan sin sentido. Es elegir, con serenidad, cuándo avanzar y cuándo dar un paso atrás para preservar la esencia. Marco Aurelio escribió: el hombre fuerte no es el que nunca cae, sino el que sabe levantarse transformado. Y para levantarse transformado, muchas veces es necesario retirarse antes de la derrota total. Retirarse no como fracaso, sino como estrategia, como semilla de un nuevo comienzo. Mira la naturaleza. El invierno parece un retroceso. Los árboles se despojan de sus hojas, los campos se vacían, la vida parece detenerse. Pero ese retiro no es muerte.
es preparación. Es un silencio fecundo que permite a la primavera regresar con más fuerza. Así ocurre también con el alma. Cuando elegimos retirarnos de lo que nos destruye, no estamos terminando algo, estamos preparando el terreno para florecer de nuevo. ¿Cuántas veces confundiste retirarte con rendirte? Quizás permaneciste en un trabajo insoportable porque pensabas que dejarlo sería una derrota. Quizás seguiste en una relación vacía porque creías que marcharte era fracasar. Quizás mantuviste hábitos dañinos porque cambiar era empezar de cero. Y, sin darte cuenta, esa idea errónea de fuerza te fue consumiendo poco a poco. El no más estoico redefine la fuerza. No se trata de huir, sino de soltar lo que ya no tiene propósito. No se trata de abandonar, sino de elegir lo que sí merece tu energía. La fuerza de retirarse es, en realidad, la valentía de renacer. Séneca lo expresaba con claridad. No somos cortos de tiempo, somos derrochadores de él. Seguir en lo que nos destruye es derrochar la vida. Retirarse, en cambio, es recuperarla. Es decir, elijo invertir mi tiempo en lo que me eleva, no en lo que me hunde. Imagina a un general que, en medio de una batalla desigual, decide ordenar la retirada. A primera vista, parece un acto de debilidad. Pero ese general sabe que, al replegarse, salvará a sus hombres, reorganizará su ejército y volverá más preparado. Si insistiera en quedarse, perdería todo. Así funciona también en nuestra vida. La retirada consciente no es perder, es preservar lo esencial para regresar más fuerte. El mundo, por supuesto, no siempre entenderá esta decisión. Habrá quienes digan, te rendiste, no resististe lo suficiente. Podrías haber seguido. Pero recuerda, el mundo aplaude la resistencia ciega porque no comprende el valor de la sabiduría silenciosa. Tú no necesitas aplausos, necesitas paz. No necesitas reconocimiento, necesitas coherencia contigo mismo. Retirarse para renacer implica aceptar que el fin de algo no es el fin de todo. Que cuando cierras una puerta, no entras en la oscuridad, sino en un pasillo que conduce a nuevas puertas. Y que, aunque al principio duela soltar, ese dolor es el precio justo de la transformación. Pregúntate, ¿qué parte de tu vida necesita hoy un retiro consciente? Tal vez un proyecto que ya no vibra contigo. Tal vez un círculo social que solo repite superficialidad. Tal vez una costumbre que drena tu energía. En todos los casos, la valentía no está en seguir, sino en detenerte y elegir de nuevo. La fuerza de retirarse es también la fuerza de confiar en el futuro. Porque al soltar lo viejo, abres espacio a lo nuevo. Al vaciarte de lo que sobra, te llenas de lo que importa. Al decir no más, en realidad estás diciendo sí a un renacimiento. Los estoicos no buscaban acumular victorias externas, sino victorias interiores. Y pocas victorias son tan profundas como esta, la victoria de soltar con dignidad lo que ya no alimenta tu espíritu. Esa victoria no se ve, no se mide, no se celebra en público, pero se siente en el alma como una calma inmensa, como un renacer silencioso que transforma toda tu vida. Redefinir la fuerza es un acto urgente en nuestros tiempos, porque seguimos confundiendo la vida plena con la resistencia sin propósito. Nos desgastamos en carreras que no nos representan, en vínculos que nos hieren, en hábitos que nos apagan. Creemos que ser fuertes es no soltar, pero la verdad es otra. La fortaleza está en saber retirarse a tiempo para no perder lo más valioso, que es nuestra esencia. Imagina dentro de unos años mirar atrás y descubrir que tu mayor acto de coraje no fue seguir luchando en batallas inútiles, sino retirarte a tiempo. Que tu mayor victoria no fue resistir, sino renacer. Que tu legado no fue la cantidad de luchas que libraste, sino la calidad de vida que construiste al elegir con sabiduría. Pregúntate hoy, ¿de qué necesito retirarme para poder renacer? ¿Dónde estoy confundiendo obstinación con fuerza? ¿Qué me está impidiendo florecer porque me niego a soltar? Y cuando lo descubras, no dudes. Da el paso con serenidad. Retírate no con rabia, sino con gratitud. Porque incluso lo que ya no sirve te enseñó algo. Y en ese acto de soltar con nobleza, estarás plantando las semillas de tu renacimiento. La fuerza no está en resistir hasta el final.
La fuerza está en retirarse a tiempo, en reconstruirse, en regresar más sabio. Porque retirarse no es morir, es volver a nacer. Decir, no más parece sencillo. 2 palabras, breves, claras, firmes. Sin embargo, cuando llega el momento de pronunciarlas, nos tiemblan las manos, se nos encoge el pecho, la voz se quiebra. Y es que no basta con desearlo, hay que entrenarse para ello. El no más no es un acto impulsivo, sino una disciplina. Una práctica que, al igual que el cuerpo se fortalece con el ejercicio, el alma fortalece con el hábito de la claridad y la decisión. Los estoicos nunca dejaron nada al azar. Marco Aurelio, Epicteto, Séneca. Todos repetían un mismo principio. La virtud no se alcanza en un instante, sino a través de una práctica diaria. Y lo mismo ocurre con el arte de retirarse a tiempo. No se improvisa, se cultiva. ¿Cómo se entrena, entonces? El no más. 1. La observación. Ver con ojos lúcidos. El primer paso es aprender a observar tu vida sin máscaras. Pregúntate con honestidad, ¿qué me fortalece y qué me debilita? ¿Qué me da paz y qué me la roba? ¿Qué me acerca a mi esencia y qué me aleja de ella? La mayoría evita estas preguntas porque las respuestas incomodan. Pero el estoico busca incomodidad, porque sabe que solo en ella se encuentra la verdad. Al observar con atención, reconoces las áreas donde ya es hora de aplicar el no más. 2. El discernimiento. Separar lo esencial de lo trivial, no todo lo que incomoda debe abandonarse. A veces, el esfuerzo difícil fortalece. El reto es discernir. ¿Este obstáculo me construye o me destruye? ¿Me hace más sabio, más paciente, más fuerte? ¿O solo me desgasta sin propósito? El discernimiento es el arte de separar lo que merece tu perseverancia de lo que exige tu retirada. Y esa claridad se logra entrenando la razón, tal como enseñaba Epicteto. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Cambia tu juicio, y sabrás distinguir entre lo que vale la pena resistir y lo que merece ser dejado atrás. 3. El coraje. Actuar sin demora. Saber que algo ya no te sirve no basta. El segundo enemigo es la postergación. Mañana lo dejo. En unas semanas lo cambio. Cuando esté preparado, actuaré. Esa espera interminable es la tumba de muchas almas. El entrenamiento del no más exige coraje inmediato, dar el paso aun cuando tiemblen las piernas. Porque nunca llega un momento perfecto, siempre habrá excusas. Y el único instante real es el ahora. 4. La repetición. Convertir la decisión en hábito. Cada vez que dices no más a lo que te daña, aunque sea en un detalle pequeño, estás entrenando tu alma para hacerlo de nuevo. Hoy dices no más a una discusión absurda. Mañana, no más a un hábito que te debilita. Pasado mañana, no más a una relación que te destruye. Así, paso a paso, tu capacidad de retirarte con dignidad se convierte en una segunda naturaleza. Marco Aurelio lo practicaba al escribir cada noche en su diario. No era un emperador desahogándose, era un hombre entrenando su mente para distinguir lo esencial de lo irrelevante. Y tú también puedes hacer de cada día un entrenamiento. Al despertar, proponte al menos un no más. Al acostarte, revisa si lo cumpliste. Esa constancia es la semilla de la fortaleza interior. 5. El silencio. La fuerza de no justificarte. Un error común al decir no más es sentir la necesidad de explicar, de convencer, de dar razones. Pero la dignidad no necesita justificación. Un no más pronunciado en silencio, con serenidad, tiene más poder que 1000 argumentos. El entrenamiento aquí consiste en resistir la tentación de dar explicaciones innecesarias. Aprende a sostener tus decisiones sin buscar aprobación. Ese silencio no es vacío, es autoridad interior. 6. La compasión, decir, no más sin odio. El no más no nace de la rabia, sino de la claridad. Si lo dices con rencor, te encadenas al pasado. Si lo dices con serenidad, te liberas. Por eso, cada práctica debe estar acompañada de compasión. Hacia ti mismo, por haber tardado en actuar, y hacia el otro, aunque no entienda tu decisión. La compasión convierte el no más en un gesto noble. No cierras con violencia, cierras con dignidad. No rompes para destruir,
Rompes para preservar tu paz. 7. La aceptación. Vivir con lo que venga. El entrenamiento no termina al pronunciar el no más. Después llegan las consecuencias. Soledad, incertidumbre, críticas. Y ahí es donde la filosofía estoica brilla. Acepta lo que no depende de ti. Acepta que no puedes controlar la reacción de los demás, ni el juicio de la sociedad, ni el rumbo inmediato de la vida. Tu único deber es ser fiel a ti mismo. Y esa fidelidad, aunque traiga incomodidad, siempre conduce a la serenidad. 8. La visión. Imaginar lo que ganarás. Para sostener tu práctica, visualiza el futuro que surge después del no más. Imagina la paz de despertar sin esa carga, la libertad de caminar sin esas cadenas, la claridad de mirar adelante sin miedo. Esa visión es combustible para tu disciplina. Te recuerda que cada renuncia es en realidad un renacimiento. 9. La gratitud. Honrar lo aprendido. Incluso lo que hoy decides dejar te enseñó algo. Agradece esas lecciones, porque sin ellas no tendrías la lucidez de pronunciar tu no más. La gratitud convierte el pasado en maestro, no en verdugo. Y así, cada despedida deja de ser amarga y se transforma en semilla de crecimiento. Entrenar el no más no es un camino de un día, es una práctica de toda la vida. Pero cuanto más lo ejercites, más libre te sentirás. Libre del ruido, libre de los miedos, libre de las cadenas invisibles que durante años te retuvieron. El estoico sabe que no hay victoria más grande que la de gobernarse a sí mismo. Y gobernarse implica tener la valentía de decir, una y otra vez, en los momentos pequeños y en los grandes, no más. Pregúntate esta noche, ¿en qué aspecto de mi vida puedo entrenar hoy un pequeño no más? Y recuerda que cada acto, por pequeño que parezca, es un ladrillo en la construcción de tu fortaleza interior. Porque la práctica constante forja la virtud. Y la virtud es, en última instancia, la vida buena que los estoicos nos invitan a vivir. La vida es un viaje demasiado breve como para caminarlo cargado de pesos que no nos pertenecen. A lo largo de estas reflexiones, hemos explorado cómo el no más se convierte en espada y escudo, en frontera invisible y en semilla de libertad. Ahora, en esta conclusión, es momento de reunir todas esas piezas y contemplar la imagen completa. El arte de vivir ligero, el arte de vivir con dignidad. El ser humano suele creer que acumular es sinónimo de vivir. Acumular bienes, relaciones, títulos, responsabilidades. Como si el valor de nuestra existencia se midiera en el peso de lo que cargamos. Pero lo cierto es que cuanto más acumulamos sin discernimiento, más difícil se vuelve avanzar. El alma, sofocada por cargas inútiles, se encorva, pierde fuerza, pierde claridad. Vivir ligero no significa renunciar a lo esencial, sino soltar lo que sobra. Es caminar con lo justo, con valores firmes, con vínculos auténticos, con hábitos que nutren, con decisiones que reflejan nuestra esencia. Todo lo demás, por brillante que parezca, es ruido, es exceso, es distracción. Marco Aurelio lo expresó con una sencillez demoledora. La verdadera riqueza consiste en vivir con pocas cosas, pero de acuerdo a la naturaleza. Esa es la invitación última del estoicismo, despojarse de lo innecesario para habitar lo esencial. Porque en lo esencial está la serenidad, y en la serenidad, la grandeza. La dignidad entra aquí como compañera inseparable. Vivir ligero no es simplemente soltar, es soltar con nobleza. Es retirarse no desde el resentimiento, sino desde la claridad. Es decir, no más no con rabia, sino con calma. Porque la dignidad es la medida con la que calibramos cada gesto, cada decisión, cada renuncia. ¿Qué significa vivir con dignidad? Significa no vender nuestra paz por un salario, no sacrificar nuestra esencia por una relación, no traicionar nuestra verdad por una aprobación externa. Significa caminar rectos incluso cuando el camino es solitario, mantenernos fieles a nosotros mismos aunque nadie lo aplauda. La dignidad no es un concepto abstracto, es una práctica diaria. Está en la manera en que estableces límites, en cómo eliges tus palabras, en lo que decides tolerar y en lo que rechazas. Cada no más que pronuncias es un acto de dignidad. Cada renuncia consciente es una afirmación silenciosa de tu valor.
Imagina vivir así, sin miedo a soltar lo que no te sirve, sin cadenas invisibles que frenen tu espíritu, sin necesidad de cargar con expectativas ajenas. Imagina caminar por la vida con la ligereza de quien solo lleva lo que realmente importa, tu paz, tu virtud, tu autenticidad. ¿No es acaso esa la mayor victoria? El mundo seguirá intentando imponerte pesos. Seguirá diciéndote que aguantes, que acumules, que aparentes. Pero tú ya sabes la verdad. La fuerza no está en cargar más, sino en elegir mejor. La libertad no está en tenerlo todo, sino en discernir qué es lo esencial. La grandeza no está en resistir sin sentido, sino en retirarse a tiempo con dignidad. El no más no es el final de un camino, es el inicio de otro. Cada vez que lo pronuncias, abres un espacio para que lo nuevo nazca. Cada vez que sueltas, permites que algo auténtico ocupe su lugar. Cada vez que eliges vivir ligero, te acercas un poco más a la serenidad que tanto buscamos. La pregunta que ahora queda flotando es esta. ¿Qué cargas estás dispuesto a dejar en este preciso momento? ¿Qué pesos, qué vínculos, qué hábitos, qué expectativas ya no tienen cabida en tu vida? Y más aún, ¿tienes el valor de soltar para vivir ligero, para vivir con dignidad? Recuerda que no hay gesto pequeño. Incluso el acto más simple de decir no más a una distracción inútil, a una palabra hiriente, a un pensamiento tóxico, es un paso hacia la libertad. Paso a paso, decisión a decisión, construyes una vida más ligera, más clara, más tuya. Los estoicos nos enseñaron que el tiempo es nuestro recurso más valioso. No lo gastes cargando con lo que no te pertenece. No lo malgastes en batallas que no nutren tu alma. No lo entregues a cadenas que tú mismo puedes romper. Vivir ligero, vivir con dignidad. No es un destino al que llegar, es un camino que se recorre todos los días. Y cada día tienes la oportunidad de practicarlo. Cada mañana puedes despertar y preguntarte, ¿qué puedo soltar hoy para ser más libre? Cada noche puedes cerrar los ojos y decir, hoy viví con dignidad. Hoy elegí lo que me fortalece. La vida, al final, no se mide en lo que acumulamos, sino en la paz con la que caminamos. Y esa paz se conquista cuando tenemos el valor de pronunciar esas dos palabras que resumen toda la sabiduría estoica. No más. Ahora te invito a reflexionar. ¿En qué aspecto de tu vida necesitas aplicar hoy mismo el arte del no más? ¿Qué peso puedes dejar aquí y ahora para dar el primer paso hacia una vida más ligera y más digna? Tu respuesta no necesita ruido ni testigos. Basta con que la pronuncies en silencio, dentro de ti. Porque en ese instante, sin aplausos, sin espectáculos, sin explicaciones, estarás comenzando el viaje más importante. El viaje hacia ti mismo. Y ese viaje, querido oyente, siempre comienza con el coraje sereno de decir, no más.